En este video veremos ecuaciones paramétricas. Bueno, hasta el momento hemos definido curvas, ¿sí? Curvas planas eh, en el sistema cartesiano en función a dos variables, ¿sí? Por ejemplo, hemos definido la circunferencia como x cuadrado más y cuadrado igual a 1, ¿sí? Entonces, esta función, ¿sí? Esto es una función en dos variables, en x y en y, ¿sí? Igual a 0. O sea, la función me va a quedar x cuadrado más y cuadrado menos 1 igual a 0, ¿sí? Fíjense que tenemos una función en dos variables. Esto me describe en el plano una curva plana, justamente. Ahora veamos qué sucede si a cada una de estas variables, ¿sí? Nosotros la escribimos en función de una tercera variable, ¿sí? A la cual la llamamos parámetro, ¿sí? Por ejemplo, si a x la llamamos coseno de tita y a y la llamamos seno de tita, fíjense que esa expresión x cuadrado más y cuadrado te va a quedar como coseno cuadrado de tita más seno cuadrado de tita. Esta es una relación trigonométrica que te da para cualquier valor de tita te da 1, ¿sí? Por lo tanto todo esto es igual a 1, ¿sí? Entonces, vos fijate como una función, ¿sí? F de x y la podés expresar, ¿sí? En forma paramétrica, donde a cada una de esas variables, ¿sí? A x y a y, la expresás en función de una nueva variable, tita, ¿sí? Que a esta variable la llamamos parámetro. Entonces, si cada una de esas variables las podemos expresar en función de una tercera variable a la cual llamamos parámetro, podemos escribir que x me va a quedar, ¿sí? En función de t, ¿sí? Y que y también me va a quedar en función de t, ¿sí? Donde t es el parámetro. ¿Qué significa que sea un parámetro? Que puede tomar cualquier valor real, ¿sí? O sea que t pertenece al conjunto de los números reales, ¿sí? Ya vamos a trabajar un poquito con ese valor de t. Bueno, por ejemplo, alguna de las ecuaciones paramétricas puede quedar definido como, suponete, x igual a 2 por el seno de tita y definido por 3 coseno de tita, ¿sí? Esto, por ejemplo, sería una ecuación paramétrica. Y ya vamos a ver de qué es. Vamos a ver de qué es y las gráficas, ¿sí? Puede quedar expresada como x igual a t al cuadrado y y igual a t al cubo, ¿sí? Por ejemplo, ¿sí? Otras ecuaciones paramétricas que me definirán también una curva donde t será el parámetro, ¿sí? Que es un número que pertenece a los reales, ¿sí? En este caso el parámetro sería tita en el primero, ¿sí? Tita es un ángulo, ¿sí? Y puede estar expresado en grados o en radianes, ¿sí? Y t en este caso es un número real, ¿sí? Otro ejemplo puede ser x igual a 2 por tangente de tita y igual a 3 por secante cuadrado de tita. Bueno, ya vamos a trabajar un poco para ver cómo lo graficamos y cómo podemos pasar de la forma paramétrica a la forma cartesiana, si es que lo deseamos hacer, ¿sí? En este último ejemplo, el parámetro también sería tita. Pero fíjense cómo para definir cada una de las curvas, ¿sí? Acá podemos definir una, dos o tres, cualquiera de estas tres curvas, ¿sí? Asignando valores a sus parámetros, ¿sí? Entonces, cada una de las variables x e y va a depender a su vez de un tercer parámetro, tita, ¿sí? Es por esto que las llamamos ecuaciones paramétricas, ¿sí? Porque van a depender de un parámetro, ¿sí? Que puede ser un ángulo, puede ser un valor real, ¿sí? Diferentemente. Entonces, veamos cómo haríamos la gráfica de una de estas ecuaciones paramétricas. Bien,
Recordemos lo que hacíamos, por ejemplo, con las ecuaciones, ¿sí? En el sistema cartesiano. Suponete que vos tenías una recta que era igual a 2y igual a 2x más 1, ¿sí? Entonces, ¿qué hacías? Para cada valor de x, ¿sí? 0, 1, 2, 3, vos tenías un valor de y, ¿sí? Por ejemplo, para x igual a 0, 1. Para x igual a 1, y vale 3, ¿sí? Para x igual a 2, 5. Para x igual a 3, 7. ¿Sí? Entonces, ¿qué hacíamos después? En la recta, el eje x y el eje y, ¿sí? Obtenías pares de puntos, ¿sí? Que después, al unirlos todos, vos representabas el lugar geométrico que describía tu ecuación, ¿sí? O sea, para 0, 1. Para 1, 3. ¿Sí? Para 2, 3. ¿Sí? 5. Bueno, y en definitiva esto te representaba la recta, ¿sí? El lugar geométrico cuando unías esos puntos. Bueno, fíjate que acá, ¿sí? Vos suponete que tengas la expresión, vamos a verlo a través de un ejemplo, ¿sí? Suponete que tengamos una ecuación paramétrica definida por x, ¿sí? Igual a 2t y y igual a 3t, ¿sí? Entonces, donde t es el parámetro, que es cualquier número real. Entonces, ¿cómo vamos a hacer? Fíjate que nosotros podemos hacer algo muy parecido a lo que veníamos haciendo anteriormente, ¿sí? Podemos encontrar el valor de x y el valor de y, pero para cada valor de t, ¿sí? Entonces, ahora lo que asignamos es la variable t, y para cada valor de t obtenemos un par ordenado que vamos a representar en la gráfica, ¿sí? En el sistema cartesiano x, y. ¿Sí? Entonces, suponete que t vale 0, ¿sí? Entonces, x ¿cuánto va a valer? Y x va a valer 2 por 0, 0. ¿Sí? Y para t igual a 0, tenemos que también definir el valor de y. ¿Y cuánto va a valer? Me va a quedar 0. ¿Sí? O sea que para t igual a 0 voy a tener el par ordenado. El primer punto va a ser 0, 0. ¿Sí? Es este punto que tenemos acá. Luego asignamos otro valor. Suponete para t igual a 1. ¿Sí? Para t igual a 1, ¿cuánto te va a quedar? X te va a quedar 2, ¿sí? Y el y te va a quedar 3, ¿sí? O sea que para t igual a 1 vamos a tener el punto 2, 3, ¿sí? Que va a ser 1, 2 en x y 1, 2 y 3 para la y. ¿Sí? Este sería, acá tenemos el punto 0, acá tenemos el punto 1, ¿sí? Suponete que asignemos t igual a 2, ¿sí? Para t igual a 2, ¿cuánto te va a quedar? 4 en las x y 6, ¿sí? En las y. O sea que el punto 2, otro punto, va a tener coordenadas 4, 6. ¿Sí? Entonces vamos a tener 1, 2, 3, 4. 1 en las y tendríamos 2, 3, 4, 5 y 6. ¿Sí? Sería este punto que tenemos acá. Entonces, ya pronto reconoceremos que esta forma paramétrica me define una recta. ¿Sí? Entonces la recta me va a quedar dada de esta manera. ¿Sí? Va a ser una recta en forma paramétrica, donde yo voy asignando los valores a t, ¿sí? Al parámetro, y en función a eso me van a ir apareciendo los pares ordenados, ¿sí? Que son los que yo voy a representar en la gráfica. ¿Sí? Si yo a t le asigno todos los números reales, me queda definida la recta. ¿Sí? Ahora, ¿qué pasa si yo le asigno a t algunos valores? ¿Sí? Suponete que le asigno los valores entre 0 y 2, como tenemos acá. Entonces ya esto va a dejar de ser una recta, ¿sí? Y va a pasar a ser un segmento, ¿sí? Que va a ir desde este punto, ¿sí? A este punto. ¿Sí? Entonces, yo puedo definir un segmento, ¿sí? Dándole un intervalo a ese t, a ese parámetro. ¿Sí? Suponete que t lo hago valer entre 0 y 2. Entonces eso me definirá este segmento que yo tengo acá. Todos los valores de t comprendidos entre 0 y 2 me representan ese segmento. ¿Sí? Bueno, veamos ahora entonces la representación paramétrica de las cónicas. Empecemos por la circunferencia. ¿Sí? La circunferencia.
tenemos acá la ecuación paramétrica de la circunferencia, donde tenemos x0 más a por el coseno de tita, ¿sí? Y la variable y va a valer y sub 0 más a por el seno de tita, ¿sí? Bueno, acá le podemos llamar a, o directamente también le podemos poner r, ¿sí? Porque sabemos que ese va a ser el valor del radio, ¿sí? Entonces, de esta forma vamos a obtener la ecuación de una circunferencia, ¿sí? Con centro en x0 y 0, ¿sí? Entonces, suponete que vos tengas la ecuación de la circunferencia x igual a 1 más 2 por el coseno de tita y igual a 2 más el valor acá que multiplica es el mismo, r, entonces me quedaría 2 por el seno de tita, ¿sí? Entonces, fíjate que si vos haces la tabla, ¿sí? Le vas a dar valores a tita, ¿sí? Y con cada valor de tita vos vas a obtener un par ordenado xy, ¿sí? Entonces, por ejemplo, para tita igual a 0 grado, ¿sí? Vas a tener, en 0 grado vas a tener 1 más el 2 por el coseno de 0, ¿sí? O sea que esto te va a quedar 3 en x y en y te va a quedar 2 más 2 por el seno de 0 que vale 0, o sea te va a quedar 2, ¿sí? Entonces, vos vas a tener en 1, 2, 3 para las x y 1, 2 para las y, ¿sí? Y x. Entonces, en este punto, acá vas a tener un punto de esa circunferencia, ¿sí? Vos sabés ya que el centro está en 1, 2, ¿sí? Por lo tanto, bueno, ya podés hacer un bosquejo, ¿sí? De esa circunferencia. Acá va a pasar por acá, ¿sí? Va a pasar por acá y va a pasar por acá, ¿sí? Entonces, bueno, si nosotros conocemos el centro y conocemos un punto, ya podemos directamente graficar la circunferencia, ¿sí? Podés asignarle otro valor, por ejemplo, para 90 grados, ¿sí? ¿Qué coordenada va a tener? Y tendría que tener alguna coordenada de esa circunferencia, ¿sí? Entonces, fíjate, para 90 grados te va a quedar 1 más 2 por el coseno de 90, ¿sí? Coseno de 90 vale 0, o sea que la coordenada en x te va a quedar 1, ¿sí? Y la coordenada en y, ¿cómo te va a quedar? 2 más 2 por el seno de 90, o sea te va a quedar 2 más 2 por 1, o sea que eso te queda 4, ¿sí? Que sería este punto que tenés acá, que tiene coordenada 1, 4, ¿sí? Entonces de esa forma, vos para cada valor de tita vas a tener un punto en el sistema de coordenadas cartesiano. Bien. Bueno, veamos ahora la representación paramétrica de la elipse, ¿sí? En el caso de la elipse, vamos a tener la forma paramétrica, vamos a graficar, a dar la ecuación en forma paramétrica de una elipse con centro desplazado en x0 y 0, ¿sí? Y esto te va a quedar más a por el coseno de tita, y acá te va a quedar b por el seno de tita, ¿sí? Donde esos valores de a y b, ¿sí? Me indican la distancia del centro a los extremos de los ejes del semieje mayor, que sería A, y al extremo del semieje menor, que sería B, ¿sí? Como lo veníamos trabajando anteriormente con las cónicas. Entonces, esta elipse va a tener centro en x0 y 0, ¿sí? Entonces, bueno, suponete que vos tengas, ¿sí? Una elipse que esté centrada en 3, 1, ¿sí? Y que tenga el valor de A, digamos del centro, el semieje mayor, vale 4, ¿sí? Por el coseno de tita, y 2 por el seno de tita. O sea, el valor de A, en este caso, es igual a 4, el valor de B es igual a 2, y el centro de esta elipse va a estar en 3, 1, ¿sí? Entonces, bueno, ya con esto puedo hacer un bosquejo gráfico, con estos datos que tengo, ¿sí? Pero si yo quiero asignarle valores a tita para que me dé pares ordenados de x e y, ¿sí? Entonces puedo asignarles algunos valores 0, 90, ¿sí? Puedo ponerle un valor ahí intermedio, 45 grados,
Y así puedo ir asignándole valores a tita para obtener la ecuación de la elipse, ¿sí? Entonces, esto es una ventaja que tiene importante la forma paramétrica, que yo le puedo ir asignando valores al parámetro, porque por ahí no es necesario que vos quieras graficar toda la elipse, sino un arco de esa elipse. Entonces vas a parametrizar, digamos, a tu parámetro lo vas a tomar entre los extremos de ese arco, ¿sí? Suponete que yo quiero graficar entre 0 y 90 grados. Bueno, tomo esos valores y obtengo un arco de esa elipse, ¿sí? Bien. Entonces, por ejemplo, para θ igual a 0 grados, ¿cuánto me va a quedar? 3 más 4 por el coseno de 0. O sea, esto te va a quedar 7. ¿Sí? Y en i te va a quedar 1 más 2 por el seno de 0, que sería 0. O sea que te va a quedar 1 en i. ¿Sí? Para 90 grados, ¿cuánto te va a quedar? 3 más 4 por el coseno de 90, o sea que te queda 3. Y acá te va a quedar en i, te queda 1 más 2 por el seno de 90. O sea, 1 más 2 te quedaría 3. ¿Sí? En 45 grados, por ejemplo, te va a quedar 3 más el coseno de 45. ¿Sí? Y en i te va a quedar 1 más el 2 por el seno de 45. Bien, entonces en este caso te va a quedar, ¿sí?, estos puntos. Si los graficamos, entonces vamos a tener 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 en X. ¿Sí? 1, 2, 3 en Y. Entonces, fíjate que el primer punto para 0 grados tenemos el punto 7, 1. ¿Sí? Este sería un punto con coordenada 7, 1. Luego tenemos para 45 grados, tenemos el punto 5,8. O sea, me queda 1, 2, 3, 4, 5,8 y 2,41. Sería más o menos este punto que tenemos acá, ¿sí? Y luego tenemos para 90 grados 3, 3. O sea, vamos a tener 3 en X y 3 en Y. Este punto que tenemos acá. Y todos esos 3 puntos forman parte, ¿sí?, de esta elipse. Entonces nos quedaría ahí un arco de esa elipse, ¿sí? Suponete que quisiéramos graficar la elipse, solamente ese arco de esa elipse, ¿sí? Si graficamos toda la elipse, me va a quedar, bueno, yo ya sé dónde está el centro, que está en 3, 1, ¿sí? Y conozco el valor de A, ¿sí?, que vale 4, y el valor de B, que vale 2. ¿Sí? Entonces yo voy a tener también 2 unidades para abajo, va a pasar otro vértice, y 4 unidades a la izquierda va a pasar otro vértice. Entonces, si quiero graficar, hacer un bosquejo de toda la elipse, ¿sí?, me quedaría esto que tengo acá, ¿sí?, con el centro desplazado del origen y una elipse con valores de A y B igual a 4 y 2. ¿Sí? Entonces me quedaría de esta forma parametrizada la ecuación de la elipse. Bueno, vamos a ver ahora la representación paramétrica, ¿sí?, de la hipérbola. ¿Sí? La representación paramétrica de la hipérbola me queda definida por la x va a estar, ¿sí?, o sea, vamos a tener una hipérbola cuyo centro va a estar desplazado, ¿sí?, del origen, y va a estar el centro en las coordenadas x0 y 0, ¿sí? Y me va a quedar que esa hipérbola va a estar definida por x en x va a ser x0 más a por la secante de θ, y me va a quedar i0 más b por la tangente de θ, ¿sí?, donde θ es el parámetro, obviamente. Entonces, suponete que vos tengas que graficar, ¿sí?, una hipérbola, ¿sí?, que está definida de forma paramétrica como 1, 1, vamos a suponer que está desplazada, ¿sí?, en 1, 1, acá mejor lo vamos a poner en otro valor. 1, 2, el centro está desplazado, ¿sí?, en 1, 2, y vamos a tener 3 por la secante de θ,
y 2 por la tangente de tita. Fíjense una cosa, en este caso la ecuación paramétrica incluye las funciones trigonométricas secante y tangente, y nosotros sabemos que la tangente no está definida para algunos valores de tita, ¿sí? Por ejemplo, para pi sobre 2, o sea, para 90 grados la tangente 90 te da una indeterminación, como así también para 270 grados, ¿sí? O sea, sería todos los múltiplos impares, ¿sí?, de pi sobre 2. Entonces, esos valores no se los podés dar a tita porque te va a dar una indeterminación el valor en i, ¿sí? Todo el resto de los valores de tita sí los va a tomar este parámetro. Así que fíjate, si vos querés graficar esto, ¿qué vas a hacer? Bueno, le vas a dar valores a tita y para cada valor de tita vas a obtener un par ordenado, ¿sí?, xy. ¿Sí? Entonces, bueno, le vas a ir asignando valores, 0 grados, ¿sí? Le podés dar, bueno, cada 30 grados si querés, le das 30, 60, 90 no, ¿sí? Recuerden que la tangente de 90 no está definida. Entonces le podemos dar 120, ¿sí?, 150, bueno, los valores que ustedes le quieran ir dando. En este caso, por ejemplo, en el de la hipérbola, está bueno que si pueden darle varios valores a ustedes y ver qué va sucediendo, ¿sí?, a medida que, cómo se van formando las ramas a medida que ustedes van dándole los valores a tita, ¿sí? Van a ver que se va a formar primero una parte de una rama, ¿sí?, una mitad de una rama, ¿sí? Cuando vos le asignas a tita los valores entre 0 y 90 grados, se va a armar la mitad de una rama. Cuando le asignas a tita los valores entre 90 y 180 grados, se va a armar la mitad de otra rama, ¿sí? Y eso se lo dejo a ustedes para que lo hagan y para vean cómo se va formando la hipérbola, ¿sí?, a medida que le van dando los valores a tita. Suponete que le asignemos nosotros estos valores, ¿sí?, 0, 30, 60, 120 y 150, entonces me van a quedar los siguientes pares ordenados. Bueno, una vez calculado todos los valores, ¿sí?, ahí están en pantalla, yo los acabo de calcular, corrobórenlos, cualquier cosa. Podemos graficarlos, ¿sí?, esos pares ordenados en el sistema cartesiano x, y, ¿sí? Entonces me va a quedar 4, 2, ¿sí?, me va a quedar un punto por acá, 4,46, 3,15, o sea, me va a quedar más o menos este punto por acá. Luego me va a quedar 7, 5,47, 7 y voy a tener 1, 2, este punto por acá más o menos, ¿sí? Entonces, fíjense, ¿sí?, cómo de esta forma voy a ir obteniendo una de las ramas de esas hipérbolas, ¿sí? Una porción de una rama, ¿sí? Fíjense ahora que pasamos a los valores de 120 y 150 grados, que ya estamos, digamos, para los valores de tita comprendidos en el segundo cuadrante, ¿sí?, me va a dar menos 5, 1, 2, 3, 4, 5, menos 5 y menos 1,41. Me va a estar dando este punto que tengo acá, ¿sí? Para 120 me va a estar dando menos 4, perdón, menos 2,46 sería por acá y 0,8 más o menos por acá, ¿sí? Entonces, bueno, estos dos puntos que yo tengo graficados, estos dos puntos, ¿sí?, fíjense que me van a estar dando, ¿sí?, parte de la rama, de la otra rama, ¿sí?, una porción de la otra rama que tengo de esa hipérbola, ¿sí? Si ustedes observan, fíjense que el eje focal va a estar a una altura de 2 unidades, ¿sí? Lo podemos determinar por las coordenadas donde tenemos el centro de esa hipérbola, ¿sí? Acá vamos a tener el centro, ¿sí? Del centro a uno de los focos, ¿sí?, vamos a tener 1, 2, 3 unidades, y al otro foco vamos a tener también 3 unidades, ¿sí? Entonces, bueno, ya podríamos hacer un bosquejo de esa hipérbola. Si vos le das a tita, ¿sí?, si a tita le das valores entre
entre 180 y 270 grados, o sea, valores de θ comprendidos en el tercer cuadrante, la hipérbola, fíjate que seguramente te va a graficar la otra parte de esta rama, ¿sí? Y si a θ le asignas valores entre 270 grados y 360 grados, o sea, valores correspondientes al cuarto cuadrante, vas a obtener los puntos para graficar esta otra parte, ¿sí?, de la hipérbola. Entonces, hay que ir asignando varios valores a θ para ver, digamos, para ver cómo se va conformando esta hipérbola. Más allá de que nosotros con menos puntos, porque ya estamos conociendo cómo son las cónicas. Entonces, si yo conozco los vértices, ¿sí?, tengo el centro de esa hipérbola y conozco los vértices, entonces ya con algunos puntos más conozco la simetría también de esta hipérbola, entonces puedo hacer un bosquejo bastante aproximado sin necesidad de hacer tantos puntos, ¿sí?, asignándoles tantos valores al parámetro θ para que me quede una tabla tan extensa, ¿sí? Se puede hacer un bosquejo con muchos menos puntos también en forma paramétrica. Bien, quedaría definir entonces dentro de las cónicas lo que es la parábola, ¿sí? Entonces, me va a quedar la parábola definida en forma paramétrica como x igual a x0, que es la coordenada en x del vértice desplazado, ¿sí?, más una constante, ¿sí?, que es 1 sobre 4p, donde p es la distancia focal, por t, ¿sí?, al cuadrado, y la coordenada en y te va a quedar como y sub 0 más t, ¿sí? Entonces, acá tenemos p, que sería la distancia focal, ¿sí?, y tenemos el vértice, ¿sí?, de esa parábola en x0 y 0, ¿sí? Entonces, vamos a considerar una parábola que tenga coordenadas. El vértice que esté dado en... El vértice va a estar dado en 2 menos 1, ¿sí? Y que va a tener P, ¿sí?, o sea, la distancia focal, va a ser igual a, vamos a ponerle un cuarto, así simplificamos un poquito las cuentas. Entonces esto me va a quedar dado como X me va a quedar 2 más, esto me va a quedar 1 dividido 4 por un cuarto, ¿sí? Todo esto me queda igual a 1, ¿sí? Entonces todo eso sería t cuadrado, y acá me va a quedar que la y es igual a y sub 0, que en este caso vale menos 1, más t, ¿sí? Entonces, en este caso t es el parámetro, ¿sí?, que va a tomar valores desde menos infinito hasta más infinito para representar esa parábola. Entonces, bueno, perdón, venimos con la inercia de θ, acá va a ser t, ¿sí?, el parámetro, y para cada valor de t vamos a obtener un par ordenado xy, ¿sí? Entonces, suponete para menos 3, menos 2, menos 1, 0, 1, 2, 3, y en este caso, si vos tenés para t igual a menos 3, ¿cuánto te va a quedar? Esto te va a quedar 2 más 9, ¿sí? Esto sería 11. ¿Bien? En x y en y, ¿cuánto te va a quedar? Menos 1 más negativo 3, o sea, te va a quedar menos 4. ¿Sí? Luego vamos a tener en t igual a menos 2, esto me va a quedar 4, 2 más 4, 6 en x, ¿sí? Y en y te va a quedar menos 1 más negativo 2, o sea, esto te va a quedar menos 3. ¿Sí? Acá vamos a tener con t igual a menos 1, nos van a quedar los valores de... Bien, entonces acá tenemos todos los pares ordenados, ¿sí?, para algunos valores de t, ¿sí?, que van entre menos 3 y 3. Fíjense que ya conocemos el vértice, ¿sí? El vértice de esta parábola está dado por 2 menos 1, ¿sí? Está dado por esos valores. O sea, este sería el punto del vértice.
Entonces, ese vértice está dado para t igual a 0. Fíjense que las coordenadas son 2 menos 1. Vamos a ver primero los valores positivos, a ver qué rama de esa parábola se me forma, ¿sí? Me va a quedar, para t igual a 1, me va a quedar 3 en x, 0 en y, ¿sí? Este punto que tengo acá, ¿sí? Para t igual a 2, me va a quedar el punto 6 en x y 3 en y. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3. Este punto que tenemos acá, ¿sí? Y para t igual a 3 me va a quedar 11, 4. ¿Sí? Me va a quedar este punto que tenemos acá. Por lo tanto, con los valores positivos se me está formando, ¿sí?, la rama de arriba de esta parábola, ¿sí? Ahora, si tomo los valores negativos, para menos 1 me va a quedar el par ordenado 3 menos 2, ¿sí?, que sería este punto que tenemos acá. Para menos 2 me va a quedar el punto 6 menos 3, que sería este punto que tenemos acá. Y para menos 3 me va a quedar 11 menos 4, que sería este punto que tenemos acá. Por lo tanto, con los valores negativos se me va a estar armando la parte de la rama de abajo, ¿sí?, de esa parábola. Bien. Bueno, entonces acá, hasta acá tenemos las ecuaciones de forma paramétrica que vimos de la recta, de la circunferencia, de la elipse, de la hipérbole y de la parábola. Bien, nosotros hemos visto ahora la forma paramétrica de las cónicas, de las cuales ya conocemos la forma cartesiana, digamos, en función de x y de y, ¿sí? Entonces, ¿cómo hacemos para pasarlo de una forma a otra? ¿Sí? Nosotros, por ejemplo, conocemos la forma paramétrica, ¿sí?, de la circunferencia. Por ejemplo, si queremos pasar de la circunferencia, ¿sí?, de la forma paramétrica a la forma cartesiana. En este caso tenemos que la forma paramétrica de la circunferencia, x igual a, vamos a hacerla centrada en el origen, ¿sí?, r por el coseno de tita, y la y me queda definida como r por el seno de tita, ¿sí? Entonces, ¿cómo hago para pasarla? Bueno, voy a hacer una relación de estas dos igualdades, ¿sí? Entonces, si yo tengo dos ecuaciones, puedo sumar ambos miembros y también aplicarle operaciones, por ejemplo, de potencia. O sea, puedo agarrar, ¿sí?, los primeros miembros de estas dos ecuaciones, elevarlos al cuadrado y sumarlos, ¿sí? ¿Para qué voy a hacer eso? Para obtener una relación trigonométrica, ¿sí?, de la forma. Fíjense que nosotros acá tenemos a la forma que queremos llegar es a x cuadrado más y cuadrado igual a 1, ¿sí? Entonces fíjense que estas dos variables están sumadas y elevadas al cuadrado. Y tengo que buscar una relación trigonométrica que sume términos, ¿sí?, elevados al cuadrado. Esa relación trigonométrica que nosotros vamos a usar para el pasaje es el coseno cuadrado de tita más el seno cuadrado de tita es igual a 1. Si fíjense, esta relación trigonométrica me suma dos términos, suma, ¿sí?, como acá, dos términos elevados al cuadrado, ¿sí? Entonces, para obtener esta relación trigonométrica, ¿qué vamos a hacer? A las variables que tenemos, ¿sí?, en estas dos igualdades, las elevamos al cuadrado y las sumamos, ¿sí? Entonces, lo que estamos haciendo es x cuadrado más y cuadrado, ¿sí? La misma operación que aplicamos al primer miembro en ambas ecuaciones la tenemos que hacer para el segundo miembro. O sea que acá me va a quedar esto igual a r por el coseno de tita al cuadrado más r por el seno de tita al cuadrado, ¿sí? ¿Esto a qué es igual? Esto me queda igual a r cuadrado por el coseno cuadrado de tita, ¿sí? Esta potencia distribuye el producto, ¿sí? Lo mismo en el segundo término, me va a quedar r cuadrado por el seno cuadrado de tita, ¿sí? En estos dos términos puedo tomar factor común el r cuadrado y me va a quedar x cuadrado más y cuadrado es igual a r cuadrado por el coseno cuadrado de tita más el seno cuadrado de tita. Todo esto sabemos que es una identidad trigonométrica que vale 1, por lo tanto,
me va a quedar que x, lo que tenemos acá, x cuadrado más y cuadrado va a ser igual a, acá no era 1, sino que acá era 1 en el caso que el radio sea 1, ¿sí? Va a ser igual a r cuadrado, ¿sí? Entonces, esta expresión, ¿sí? Podemos partir de la forma paramétrica y llegar a la forma cartesiana, ¿sí? A la forma binómica, a través de una relación, ¿sí? O una identidad trigonométrica, que en este caso lo que usamos es coseno cuadrado de tita más seno cuadrado de tita igual a 1. ¿Sí? Bien, en el caso que trabajemos con hipérbolas, en este caso fíjense que nosotros partimos de la forma, vamos nuevamente a trabajar con una hipérbola centrada en el origen, entonces me va a quedar x igual a por la secante, ¿sí? De tita, y me va a quedar igual a b por la secante, perdón, por la tangente de tita, ¿sí? Entonces, ¿nosotros a qué forma queremos llegar? Queremos llegar a una forma como x cuadrado sobre a cuadrado menos y cuadrado sobre b cuadrado, ¿sí? Esto ya me está diciendo prácticamente la operación que tengo que hacer acá, ¿sí? Esto me tiene que quedar igual a 1, ¿sí? Entonces, ¿qué tendríamos que hacer? Y fíjense que para que nos quede esto que tenemos, esta forma, bueno, el a lo tendría que pasar dividiendo, ¿sí? Y el b lo paso dividiendo. Entonces su resto, ¿sí? Porque acá tenemos una resta, esta diferencia. O sea, lo que estamos diciendo es que esta igualdad es lo mismo que poner x sobre a, x sobre a me queda igual a la secante de tita, ¿sí? Y sobre b me queda igual a la tangente de tita. Entonces, si yo quiero expresar, ¿sí? Una forma, ¿sí? Como la que tenemos acá, entonces tendría que elevar al cuadrado y restar, ¿sí? Estos términos. O sea, tendría que hacer x cuadrado sobre a cuadrado menos y cuadrado sobre b cuadrado, ¿sí? Y acá me tendría que quedar una identidad trigonométrica, pero ahora no podemos usar la que usamos en la circunferencia y en la elipse, ¿sí? Ahora, una identidad trigonométrica que me relaciona la secante y la tangente, elevadas al cuadrado y restadas, es secante cuadrado de tita menos la tangente cuadrado de tita es igual a 1, ¿sí? Entonces, esto nos quedará también, si elevamos al cuadrado y sumamos los primeros miembros, hacemos lo mismo en los segundos miembros, menos la tangente cuadrado de tita, y todo esto sabemos que es una identidad trigonométrica que vale 1, ¿sí? Por lo tanto, llegamos a la forma, ¿sí? A la cual nosotros pretendíamos llegar. Entonces podemos hacer de esta forma el pasaje, ¿sí? De forma paramétrica a la forma cartesiana. Bien, y si quisiéramos pasar de forma paramétrica cartesiana la ecuación de la parábola, ¿sí? Entonces, recordemos que la forma que nosotros hemos visto en forma paramétrica de la parábola es, vamos a considerar el vértice en el origen, me quedaba 1 sobre 4p por t al cuadrado y me queda como t, ¿sí? Entonces, fíjense que en esta forma paramétrica no hay funciones trigonométricas, ¿sí? Entonces no podemos usar las relaciones o las identidades trigonométricas. Simplemente lo que se hace acá es un cambio de variable. Si se le asigna a la variable y se le asigna el parámetro t, ¿sí? Nosotros a qué forma queremos llegar acá. Queremos llegar a la forma y cuadrado igual a 4p por x, ¿sí? Esta es la forma que teníamos de la parábola, ¿sí? Entonces, simplemente lo que hacemos acá es un cambio de variable, ¿sí? Entonces vamos a tener que, si ahí le asignamos el parámetro t, ¿sí? Entonces me va a quedar que x va a ser igual a 1 sobre 4p por t al cuadrado y va a ser la propia variable t,
¿sí? Entonces, bueno, de esta forma nos queda directamente el pasaje de forma directa, ¿sí? Porque esto pasa directamente a esta forma. Si yo a t le doy el valor de i, ¿sí? Porque esto me va a quedar como x, me va a quedar igual a 1 sobre 4p por i al cuadrado, ¿sí? Entonces, si despejo el i cuadrado de acá, me va a quedar igual a 4p por x, ¿sí? Directamente es un cambio de variable que se hace. Como no tenemos funciones trigonométricas, entonces asignamos simplemente, le asignamos a la variable y el parámetro t, ¿sí? Y de esa forma obtenemos la ecuación en la forma cartesiana, i cuadrado igual a 4p por x. Bueno, ¿qué sucedería si el p sería negativo acá? ¿Sí? Bueno, acá hay varias preguntas que nos podemos hacer también. En este caso nos están quedando parábolas de manera horizontal. ¿Cómo puedo hacer para que esa parábola me quede de manera vertical? Bueno, eso son cositas para pensarlas y cualquier cosa luego las discutimos. Bien, finalizamos aquí entonces con ecuaciones paramétricas.